Concejal, ¿qué está pasando? Bueno, Nacho, lo primero que hay que decir es que cuando uno como concejal hace estos debates de control político, siempre es con el ánimo de cuidar las entidades, no de atacarlas, porque si no se visibilizan estos errores, se siguen cometiendo. Y con el metro tenemos varias preocupaciones. Una de ellas, como lo mencionaba Liliana, es los gastos de mantenimiento. Yo no sé qué pasa, pero del año 2007 al 2017 se presupuestaron unos recursos para hacer un mantenimiento preventivo, principalmente porque el correctivo hay que hacerlo inmediatamente ocurre el suceso, el incidente. Y de estos recursos, en este periodo de 10 años, solo se ejecutaron el 58%. ¿Qué está pasando entonces con el presupuesto del metro? ¿Hay una falla en planificación o no están haciendo todo el mantenimiento que se requiere? Primer punto. Ese era el primer punto. El segundo punto es el fondo de repotenciación y reposición que va en el componente de la tarifa. Parte de la tarifa que se paga va a un fondo que es justamente para hacer la repotenciación de los activos y la reposición cuando ya no haya lugar a la repotenciación. Y resulta que incluso en el área metropolitana en el año 2014 sancionó al metro porque se había gastado los recursos de este fondo en otras cosas. Y nosotros también nos dimos a la tarea de indagar por este fondo y de averiguar, y uno encuentra gastos muy simpáticos que han sido cubiertos con estos recursos. Por ejemplo, un fondo de seguros, un fondo de pensiones, que son gastos netamente administrativos, souvenirs, bolígrafos, paraguas. Entonces es una paradoja que mientras el metro se gasta la plata del fondo de repotenciación y reposición de activos en paraguas, la gente ¿cuánto tiene que esperar al sol y al agua para poder recargar su tarjeta cívica? Hicimos varios sondeos y encontramos que el promedio más o menos está entre media hora y 40 minutos para recargar esa tarjeta cívica en la estación, más la fila que le toca hacerle a la persona ya para ingresar a los vagones como tal. Y cuando uno mira cuáles son esos mecanismos de recarga de la tarjeta cívica, porque fue una de las quejas reiteradas que recibimos por parte de los usuarios, uno encuentra que más del 70% hacen la recarga es en taquilla, o sea, ahí se está presentando la congestión, y que solamente el 2% lo hacen, por ejemplo, en las máquinas de recarga de saldo. Entonces uno va a mirar qué está pasando con estas máquinas de recarga de saldo y se da cuenta que tan solo tenemos 37 de estas máquinas que nos podrían ayudar a descongestionar estas filas, pero que apenas 11 están en la línea A del metro, que es la línea, la columna vertebral del metro, donde se moviliza el mayor número de personas y que no están funcionando de la manera correcta. En cambio, sí tienen unas máquinas de recarga, de lectura de saldo, que no sirven para recargar el saldo, y que su utilidad es que cuando la persona recarga en línea, va y activa su recarga ahí y que le dice al usuario cuánto dinero tiene en su tarjeta. Pero va uno a ver cuántas personas recargan en línea y es el 0.38%. Entonces, ¿qué sentido tiene que el metro no agilice los procesos? El servicio en la taquilla, también encontramos testimonios de personas que estaban con niños, con adultos mayores, con personas en situación de discapacidad, que les toca hacer esas filas larguísimas en horas pico para poder recargar la tarjeta, y tampoco hay una fila preferencial. Incluso en algunas estaciones del metro, para las personas con movilidad reducida, son los mismos policías los que tienen que cargar la silla de ruedas porque no funcionan las rampas ni los ascensores. Entonces, si la gente ha venido pagando esas tarifas, porque además hay un dato muy importante, y es que cerca del 90% de los usuarios del metro son personas de estrato 1, 2 y 3, y que destinan, por ejemplo, para el estrato 1 hasta el 35% de sus ingresos en transporte, porque son en su mayoría personas que sus ingresos son inferiores a los 2 salarios mínimos. Entonces no tiene sentido que mientras las personas pagan una tarifa muy alta, porque además el metro se ufana a decir que junto al metro de Medellín y el metro de Santiago son los únicos metros que no están subsidiados por el gobierno, y eso es cierto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son los usuarios los que hacen viable financieramente el sistema. Primero, no se compran los trenes a tiempo. Yo celebro la llegada de los trenes que están llegando, pero esto se debió haber hecho hace muchísimo tiempo. Segundo, se están gastando la plata de la reposición y repotenciación de los trenes en otras cosas que nada que ver. Concejal, usted me permite un segundito ahí en ese punto, que me pareció bien grave cuando Liliana nos contaba de sombrillas, lapiceros, regalitos y todo, hasta de caja menor creo que lo utilizaban. Sí. ¿Eso qué sanción tiene? Es decir,
Eso no se puede hacer. A simple vista se nota que eso debería ser unos gastos reservados para cierta cosa. ¿Qué puede pasar en este caso? ¿Y qué entidad es la encargada de hacer la auditoría del manejo de esos recursos? Bueno, entonces empiezo con la pregunta de Germán. Efectivamente eso no se puede hacer, pero el Metro también ha asumido una posición muy cómoda. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque este fondo se crea en el año 2003 mediante una resolución de la Junta Directiva, y la Junta Directiva le da potestad al que en su momento era el gerente por 3 meses para que reglamente el fondo, y esto nunca sucede. Entonces siempre, hasta la misma revisoría fiscal para este año les hizo la aclaración, es que este fondo no está bien constituido, usted no lo tiene en un patrimonio autónomo y demás, esto se presta para que se gasten los dineros en otras cosas. Entonces a mí sí me parece por lo menos sospechoso que el fondo, desde que se creó en 2003, una orden de la Junta Directiva, tiene 3 meses para reglamentario y nunca se haya reglamentado. Muy conveniente ahora. Sí, muy conveniente hacerlo ahora. Pero la Junta tampoco volvió a repetir sobre ese suceso. Le di 3 meses y usted no cumple, entonces ¿para cuándo? ¿O le puso fecha final? Tampoco. No, tampoco. Y quien se encarga, digamos, de hacerle auditoría a esos recursos es, de una parte, la Contraloría General de Medellín, que todo hay que decirlo, también ha hecho unas auditorías importantes en este sentido y ha visibilizado estas irregularidades. El área metropolitana, como entidad, autoridad de transporte, también lo intentó hacer, pero el Metro presentó una acción de nulidad, lo cual también es lamentable que 2 instituciones tan queridas por los medellinenses estén en un juicio ante el Consejo de Estado por quién tiene la potestad o no para reglamentar y para manejar estos recursos, cuando claramente no se ha hecho un buen uso de estos recursos. Claro,